Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Y bienvenidas un miércoles más a los webinars de Vets and Clinics by Advance. Antes de empezar la emisión de hoy, nos gustaría invitaros a permanecer hasta el final de todo el episodio porque compartiremos con todos vosotros y todas vosotras una campaña de la que estamos muy orgullosos. Así que nada, hoy estamos aquí con Luis Bosch. Él es veterinario diplomado y responsable del servicio de urgencias y medicina intensiva de la Fundación de Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nada, hoy hablaremos un poquito sobre la obstrucción de las vías altas en perros y cómo actuar en urgencias. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias primero a Affinity por hacer estas sesiones posibles y también a todos vosotros por estar al otro lado, que es gracias a vosotros que se mantiene esto también. Bueno, hemos planteado el webinar del día de hoy con una idea clara y es mantener la mirada sobre lo que es la medicina de urgencias, la actuación más urgente de cara al tratamiento de vías altas y la obstrucción de vías altas que padecen los perros. Hay ciertos paralelismos con lo que sería lo mismo en gatos, ¿no? Pero en este caso nos hemos enfocado en aspectos muy concretos de la especie canina porque es bastante habitual que veamos este tipo de urgencias, ¿no? Como iremos viendo a lo largo de la presentación, quien no ha visto un bulldog, quien no ha visto un Yorkshire Terrier con problemas, ¿no? a la hora de respirar y de intercambiar oxígeno. Entonces, la idea fundamental va sobre todo al tratamiento agudo para que os podáis situar, no tanto al tratamiento posterior, digamos, de manera más crónica, ¿no? Entonces, bueno, hemos planteado un poco esta charla basada en 5 puntos importantes, lo que sería la anatomía, que probablemente todos ya conozcáis y tengáis muy claro el problema por el que sucede esto, pero haremos un breve repaso. Iremos a través de la presentación clínica de estos animales con vídeos que nos ayudarán a entender un poco mejor la manifestación clínica y cómo reconocer rápido dónde está el problema y localizarlo. Hablaremos también de la evaluación y la estabilización de urgencias, los puntos realmente importantes y que os van a marcar la diferencia, al menos bajo mi criterio. Y luego hablaremos brevemente de situaciones específicas, ¿no? Ya para finalizar haremos un pequeño resumen de los puntos claves que uno tiene que tener en la cabeza. Entonces, bueno, empezando con la anatomía y los factores predisponentes. Una de las preguntas iniciales que nos hacemos, ¿no?, es qué entendemos por vía aérea superior, porque muchas veces tenemos problemas para poder diferenciar bien cuáles son la vía aérea superior, ¿no? Entonces, en esto nos encontraríamos que tanto los cornetes como la nasofaringe, como la laringe y la tráquea forman parte de la vía aérea superior. Si uno puede ver de una manera anatómica más clara todavía lo que está sucediendo, como veis en esta diapositiva, vemos que el gran problema radica en el paso que tiene que hacer el aire a través de toda la vía aérea superior, y aquí hay hasta un 80% de la resistencia, toda la resistencia que se genera, ¿no?, para poder pasar es en estos cornetes nasales, nasofaringe, laringe y tráqueas hasta un 80%. Por eso vemos que cuando el animal o incluso la persona, ¿no?, entramos con dificultades, entramos en una situación de dificultad respiratoria, abrimos la boca, ¿no?, para disminuir esa resistencia que tenemos. La presentación clínica, ¿no? Estos serían los puntos vamos a ver a través de diferentes vídeos cómo se manifiesta esto, y para que podáis verlo claro he preferido poneros aquí unos cuantos vídeos que iremos viendo progresivamente. Atendiendo a este tipo de preguntas, ¿no?, de cuál es y de qué va a depender la manifestación clínica, en este diagrama, que nos lo ha facilitado el doctor Carlos Torrente, que es compañero mío del servicio de urgencias y junto con él los dos somos responsables del servicio, veis que es un círculo vicioso, como muchos sabéis, ¿no? Hay un esfuerzo respiratorio generado por una situación X, puede ser simplemente, como veremos, el grado de obstrucción que padece un braquicefálico o bien una tráquea que se ha colapsado, y ese esfuerzo respiratorio conlleva un edema y cierta inflamación que genera más esfuerzo respiratorio. Este incremento de esfuerzo respiratorio
va con el tiempo a descompensarse y generar un distrés, es decir, una dificultad respiratoria, y esto al final lo que va a generar es cada vez un mayor grado de obstrucción. Esto es un círculo vicioso que se retroalimenta y que tenemos que tratar de cortar en la manifestación clínica que tiene el animal, ¿no? En este momento agudo, porque esto lo que nos va a generar si no lo tratamos es que el animal se presente con hipertermia. Recordad que la vía principal de evaporación o de disipación del calor que tienen los animales, o una de las más importantes, sería a través de la vía aérea. Sabemos que existen otros 4 mecanismos: convección, difusión, conducción, ¿no? Pero esta vía de evaporación y de intercambio a través de la vía respiratoria es muy importante, con lo cual si la tenemos obstruida o impedida, la hipertermia es un gran problema, y hablaremos de ello porque nuestra actuación respecto a esto es muy importante. No podemos dejar que un animal supere los 41 grados porque va a tener problemas muy serios a nivel metabólico y que le pueden costar la muerte, o la vida, perdón. El aumento y la demanda de oxígeno va a ir en este círculo vicioso, y eso también lleva a un mayor consumo energético, con lo cual los órganos se empiezan a ver dañados al no disponer de oxígeno, y así podemos llegar incluso a tener lo que se conoce como un fallo multiorgánico. Esos serían los casos más graves, ¿no? Y Luis, ahora conocemos un poquito más cómo se desarrolla esta urgencia. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes asociadas a ella? Tenemos aquí, es una pregunta que nos hace mucha gente, ¿no? Muchos, incluso veterinarios, ¿no? O propietarios, porque les interesa mucho saber, y da igual la raza. En algunos casos sabemos que van a estar más predispuestos, como aquí veis este pobre bulldog francés, y por eso el síndrome braquicefálico es de las más importantes. Pero tenemos animales de raza grande y pequeña también, pero que la gente no asocia y que pueden padecer parálisis laríngea, colapsos traqueales, que son degeneraciones progresivas del funcionamiento de la tráquea, ¿no? Y que se van colapsando conforme pasa el tiempo. Neoplasias podemos llegar a encontrar, veremos algún caso así dentro de la presentación, y en algunos casos también cuerpos extraños que los animales de compañía deciden aspirar en algunas ocasiones es voluntario, en otras es totalmente casual, ¿no? Mientras juegan. O también, por desgracia, traumatismos, ¿no? Los traumatismos también es una de las cosas que, si suceden en la zona cervical o orofacial, pueden llegar a dar lugar a una obstrucción bastante importante. Aquí en este primer vídeo, de cara a la presentación clínica, vemos un carlino con un ruido bastante importante que se conoce como estertor. Este carlino vino de urgencias, tenía unos 9 años aproximadamente, y esto había ido empeorando conforme pasa el tiempo. En el vídeo podéis ver perfectamente, volvemos a ponerlo, su estertor y la dificultad respiratoria que tiene, ¿no? Ahora, en el siguiente vídeo podréis ver, cuando le hacemos el examen laríngeo a este animal, lo que sucede, o lo que podemos ver que está sucediendo. Esto es el examen directo de este paciente, y se ve claramente cómo su paladar está impidiendo el paso de aire, junto a un colapso traqueal un colapso laríngeo que posteriormente vimos en el paciente que padecía y que era también muy marcado. Pero aquí el problema principal, si lo volvemos a poner este vídeo, vemos que su paladar está totalmente tocando la zona de la laringe y no permite apenas el paso del aire. Esto es una de las urgencias más habituales, como todos sabéis, y que ocurren muy frecuentemente y que dan lugar a consecuencias importantes: hipertermias, neumonías por aspiración, y el cuadro se complica y se retroalimenta. Y en este caso, como veterinaria, ¿hay algún índice que me permita saber cuál será el grado de gravedad de este síndrome? Esto ha surgido en el último año. Me parece recordar que este estudio se ha publicado por una diplomada de urgencias y también de cirugía, Galina Hayes, que trabaja, creo recordar, actualmente en la Universidad de Cornell. Y es un estudio bastante interesante, en el cual tratan de validar un estudio en el que se ve aquellos pacientes que sufren del síndrome braquicefálico, cuáles de ellos van a tener más problemas si van a cirugía para solucionar el problema de vía aérea, ¿no? Tratando de dar como un cierto pronóstico al propietario respecto a lo que va a ocurrir. Entonces han desarrollado esta escala, en el cual ellos tienen diferentes parámetros, ¿no? Por una parte consideran la raza, la historia quirúrgica, el procedimiento que se ha planeado, la condición corporal del paciente,
el nivel de compromiso de vía aérea en el momento de la admisión y la temperatura rectal en el momento del ingreso, en el momento de evaluación. Entonces ellos hacen un score o una puntuación basada en estos diferentes parámetros y nos dicen, bueno, hay un riesgo importante si el índice de puntuación es superior a 3 y ya si es superior a 4 el paciente ya está sometido a un riesgo importante y a complicaciones. En estos otros vídeos que veremos ahora, el problema sigue siendo, evidentemente, en la vía aérea superior, ¿de acuerdo? Pero aquí el problema no se sitúa tanto en lo que sería nasofaringe, paladar, sino iríamos un poquito más hacia abajo, ¿no? Iríamos hacia la laringe. Y aquí vamos a escuchar con atención a este perro, porque este es el estridor exagerado que podríamos llegar a oír en un paciente como este. Este perrito, como veis, también es bastante mayor, tenía en torno a 14 años aproximadamente, que pueda recordar ahora mismo, y se oye un pitido importante cuando respira, ¿no? Esto es lo que conocemos como un estridor, que es muy diferente al estertor que escuchábamos antes. Como veis, este paciente pues está sufriendo un distrés importante. Cuando examinamos su laringe bajo una leve sedación, podemos apreciar que no hay apenas movimiento de los aritenoides. Este paciente tiene un paso muy, muy estrecho de aire y eso es lo que está generando este pitido constante. Luis, perdón, ¿podríamos volver a poner el vídeo anterior para que se escuche? Y tanto, sí. El anterior, bueno, los dos, para que se escuchen bien. ¿Pero esta diapositiva o la del...? El primero, sí. primero de los... Sí. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Pues como decíamos, posteriormente pudimos ver en el examen de la cavidad oral de este animal que tenía una parálisis laringea importante, como podéis apreciar todos en este vídeo. Nos encontramos después situaciones como estas, en las cuales la auscultación hay un cierto estertor, estridor a la misma vez. Ahora veréis este paciente. Nuevamente un perradito. Y en este caso, lo que teníamos cuando vamos a intubar a este animal, nos encontramos, fijaros, en la manera como respira, en el ruido que está haciendo, y nos encontramos una masa en la laringe de este animal. Bastante importante y que está generando todo ese ruido exagerado que tiene. Esto, con estos vídeos, uno ya permite localizar bastante bien, rápido, dónde está el problema. Es decir, tengo un estertor, un sonido tipo bulldog, ¿no? El típico que todos auscultamos o que oímos. El problema va a estar en la zona superior, pero respecto a narinas, nasofaringe, cornetes, por ahí se va a mover el paladar, por ahí se va a mover el problema. Escuchamos más pitido, más estridor, el problema va a ser más laringeo de estos animales. Y esto es importante reconocerlo porque el manejo básicamente va a ser el mismo, pero localizar el problema ya os va a permitir saber muy bien a qué os vais a tener que enfrentar. Luego ya encontraríamos pues el siguiente paso, ¿no? Si el problema o el sonido no es exactamente ese que oíamos anteriormente, ¿cómo va a sonar, ¿no? Y aquí tenéis un caso claro de graznido, de pato, en este pobre perrito. En el cual lo pondremos una vez más por si mi voz... Este tipo de sonido se refiere o tiene una localización muy clara en la zona traqueal. Lo podemos ver mucho en razas pequeñas, tipo Yorkshire Terrier. Esto pasa habitualmente y se suele corresponder a un colapso de tráquea o a cualquier proceso, no necesariamente un colapso, pero que esté afectando a la tráquea, ¿no? Luego tenemos la impresión de que esto solo ocurre en razas pequeñas, pero también ocurre en razas grandes y esto es una curiosidad que posteriormente sale en las siguientes diapositivas cuando hablemos un poco de la estabilización y de qué parámetros mirar, etcétera, etcétera. Por lo que ahora solo os pediría que os quedéis un poquito como recuerdo con esta cruce de pastor alemán y la manera en la que respiran, más bien. El vídeo es cortito, volveremos a ponerlo por aquí.
porque uno lo podría interpretar solo como un problema de tos en un perro de raza grande y no darle más importancia. Y veremos que puede tener bastante importancia y el tratamiento va a ser totalmente diferente a lo que nosotros en principio habríamos planteado, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, las consecuencias inmediatas de esto que estamos viendo y en cada caso cómo deberíamos actuar? Vale, inicialmente las consecuencias inmediatas van a ser sobre todo la hipertermia que va a padecer el paciente y que le puede llevar a un compromiso muy importante. Recordad que si pasa la temperatura por encima de 41 grados, ya el organismo va a hacer muy difícil la compensación y a nivel celular va a empezar a morir ciertas células y eso va a generar fallo multiorgánico, o sea que es muy importante esto, solucionarlo de manera rápida. Luego, evidentemente, el compromiso de capacidad de oxigenación y ventilación, la capacidad de introducir oxígeno y expulsar CO2 es clave, porque eso también, evidentemente, y tendría que estar incluso por encima de la hipertermia, ¿no? Va a causar la muerte celular y la del paciente. Luego también es muy importante recordar que estos animales, sobre todo los de raza braquicefálica, y al generar tanta fuerza para poder inspirar, van a verse predispuestos a más episodios de neumonías por aspiración, ya que su digestivo en esos momentos, para que nos entendamos, sufren como una especie de efecto de succión en el cual el propio estómago es casi empujado, arrastrado hacia adelante y es muy fácil que jugos gástricos o contenido gástrico pase hacia el esófago y ¡pum! y se vaya hacia la zona laríngea y al final acabe en la tráquea. O sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las complicaciones más habituales que nos encontramos. Perro que tiene un compromiso respiratorio de vía alta y además ha aspirado en todo ese proceso, con lo cual la actuación clínica nuestra tiene que ser rápida, pero siempre siguiendo un cierto método, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, ¿no? Que se referiría precisamente a esta fase en la que hablaríamos de evaluación y de la estabilización de estos animales. Entonces, la evaluación inicial, lo que sí es importante es primero identificar el distrés y dar prioridad al tratamiento. Esto sobre todo ocurre en razas braquicefálicas en las cuales su manera de respirar y todo el estertor que generan nos llevan a pensar que siempre están en un problema, ¿no? Porque no es normal la manera o no es normal comparada con otros, pero para ellos es suficiente, ¿no? Para vivir. Entonces, estos animales lo primero es que hay que ver es cómo están respirando, qué posturas están tomando, si tienen la temperatura elevada, no lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Luego, a partir de aquí, identificar rápido el problema, localizarlo, que con estos vídeos que hemos visto ya hay yo creo, una base clara de dónde va a estar el problema. Posteriormente, una cosa importante que a veces no tenemos en cuenta es manejar al paciente en un área tranquila y que no le estrese más el ruido de pitidos de bombas, perros ladrando, gente pasando, es bastante importante, ¿eh? Y en estos casos puede ser beneficioso que el dueño nos ayude o puede ser un problema, con lo cual uno tiene que decidir sobre la marcha. Habitualmente mi manera de actuar suele ser sin el propietario, pero en algunos casos es cierto que el propietario nos puede ayudar. Entonces esto uno lo tiene que tener en cuenta porque puede ser importante también para que el animal se relaje, ¿no? Y cuando no sea posible, obtener una breve historia del paciente, ¿no? Esto sería al menos lo mínimo para poder trabajar en ese momento con lo que tenemos enfrente. Esto es un apunte importante que quería hacer en esta charla y que suelo repetir en las charlas que voy haciendo porque es un error muy común y que nos ha pasado a todos, y es no tener las cosas preparadas en el momento que realmente las necesitamos, ¿no? El disponer de una sala en la cual tengamos todo localizado, y en este caso tenéis un ejemplo de donde yo hice la residencia, que es la Universidad de Guelph, cómo tenían un carrito, cómo tenían el oxígeno a un lado, la bomba, un monitor, etcétera, etcétera, pero a veces no es necesario siquiera llegar a tener todo esto, sino basta con una pequeña caja de herramientas en la que nosotros podamos colocar los fármacos necesarios, las agujas necesarias, unos guantes estériles si hace falta un procedimiento, como veremos posteriormente, de traqueostomía, y tener las cosas que realmente tienen que estar en su sitio, porque es muy fácil
que no las tengamos en ese momento y no haya un laringoscopio a mano, no haya un AMBU a mano, alguien se haya llevado la toma de oxígeno, etcétera, etcétera, complicaciones que luego pueden marcar la diferencia, que el animal se muera porque tú no tenías el laringo en ese momento o no tenías el AMBU. Entonces siempre me gusta dejar este apunte claro y animaros a todos los que estáis al otro lado viendo la presentación de si no tenéis esto, es muy fácil prepararlo, es muy fácil ser metódico en esto y revisarlo cada semana porque el material se va diseminando por la clínica, ¿no? Por el hospital donde trabajamos. Signos de distrés, ¿no? Que decía, ¿cómo diferenciarlos a estos animales que están en una situación de más compromiso o de menos compromiso? Lo primero es la gravedad o lo alto que suena el estertor o el estridor del paciente, como los que veíamos anteriormente. Ver la postura del animal, si está ortopneico, si está utilizando en exceso la musculatura cervical o abdominal, con la boca abierta para tratar de pasar aire lo máximo posible. Cuando vemos salivación oral excesiva suele ser un gran problema, o tienen algo que se ha quedado obstruyéndoles la vía aérea, o bien ellos mismos tienen un problema laríngeo o una inflamación muy grave que no permite pasar y se manifiesta con toda esa hipersalivación. También animales que veremos que no responden a ningún tipo de estímulos, los llamas por su nombre, tratas de distraerlos y están simplemente fijos mirando al infinito, ¿no? Por la dificultad que tienen respiratoria. Y luego ya signos más graves como pueden ser la cianosis o una hipertermia que decía superior a... Estoy hablando de 41 grados como la temperatura máxima ya por la cual el organismo va a empezar a fallar, pero todo lo que os pase en un animal con cierto compromiso por encima de 38,5, 39 y va increciendo el esfuerzo es para tratarlo y no dejarle que siga subiendo, ¿eh? No confundamos ahí de dejar animales a 41 grados porque no es esa la idea ni mucho menos. ¿Cómo actuar desde un inicio con estos animales, ¿no? El método que decíamos. Esta diapositiva también la suelo enseñar muchas veces porque al final uno necesita tener un esquema mental, ¿no? De cómo plantearse la actuación en el momento que te ponen y te dejan el perro delante y estás tú ahí delante y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? La prioridad, desde luego, es evaluar la vía aérea, ¿no? La capacidad de respiración y luego posteriormente la circulación, pero esto lo vamos a hacer con un examen físico rápido. Mientras hacemos el examen físico podemos darle algo de oxígeno al paciente, que ahora hablaremos un poco de la oxigenoterapia en estos casos. Y el examen físico rápido conlleva no más de 1 minuto, auscultando, tomando el pulso, la cardíaca, la temperatura, el color de las mucosas, algo rápido que nos permita decir este paciente necesita una actuación más rápida o menos rápida, ¿no? A la misma vez solemos hacerlo, y si tenéis a alguien disponible en el equipo, estos son urgencias que mínimo 2 personas, es necesario estar pendientes. Entonces obtener la vía endovenosa lo antes que podáis es mejor para vosotros y para el paciente, porque si tenéis que tomar decisiones que impliquen intubación, etcétera, etcétera, el acceso endovenoso es fundamental. Y a la misma vez que uno lo obtiene ya puede sacar sangre para hacer una pequeña analítica, ¿no? Soy consciente que mucha gente no tiene máquina de gases en la clínica, con lo cual hacer un hemogas venoso, aunque sea, quizás arterial sería mejor, pero no es el momento ahora de ponerse a sacar sangre arterial, pero una mínima analítica en la que haya un hematocrito de proteínas, una glucosa. El lactato es un parámetro que nosotros utilizamos mucho como indicador subrogado de perfusión en los tejidos y es una máquina no excesivamente cara que hoy en día se puede comprar y se puede utilizar. Es lo mínimo que utilizamos, ¿no? Para saber en esos casos por dónde se está moviendo el paciente. Y mientras ya tenemos el examen físico hecho, hemos obtenido una vía, esa misma persona que ha hecho el examen físico en ese momento trata de colocarle un electrocardiograma al animal, obtener una presión arterial y si puede una saturación, ¿no? Con un monitor multiparamétrico como el que tenéis en la imagen. Si no es posible, si eso genera mucho estrés al paciente, no pasa absolutamente nada. Se pospone, se da siempre prioridad a mantener la vía despejada y que el animal vaya mejorando y progresivamente en los siguientes 15-20 minutos se intenta juntar toda esta información, ¿no? Ya por último os coloco por aquí el T-FAST. Esto es una prueba que quizás hoy en día se ha cambiado un poco el nombre, se llama POCUS, pero como no mucha gente lo conoce, he preferido mantener este nombre. Esto es simplemente hacer una ecografía rápida del tórax
y ver si este paciente tiene mayor o menor afectación pulmonar y si ha podido, además de tener una obstrucción en la vía aérea, si puede tener signos de neumonía, de edema por obstrucción de vía aérea, y nos puede dar una idea todavía más de lo grave que es la situación, ¿no? El administrar oxígeno durante la evaluación inicial no va a ser una gran complicación, no es un gran problema hacer esto. Sí que es verdad, o que tenemos que tener claro, es que mientras la obstrucción permanezca ahí, la cantidad de oxígeno que va a conseguir pasar es poca. Hace unos años se utilizaba o se puso más de moda un gas que se llamaba Heliox, y con el cual se conseguía que las moléculas de oxígeno se difundieran mejor a nivel pulmonar. No lo he visto en muchos sitios utilizado, he leído algunos estudios un poco contradictorios y creo que la dificultad de implementarlo en algunos centros ha hecho que no se utilice, pero en medicina humana, hasta donde sé, creo que se utiliza. Nosotros actualmente no disponemos de esto en Barcelona, pero donde trabajé anteriormente en la Universidad de Huelva sí disponíamos de este tipo de maquinaria, ¿no? La permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Cuando estamos en el ABC, importante limpiar secreciones orales que pueda tener el animal o nasales. Pensad que, por ejemplo, una descarga nasal muy importante puede hacer que el animal esté tragando constantemente esa sangre, ese moco, lo que sea, ¿no? Y se lo acabe aspirando a nivel pulmonar, con lo cual tener en la zona donde estamos atendiendo la urgencia, tener un aspirador es importante. Igualmente, en el momento en el que podamos comprobar la presencia de cuerpos extraños, de masas, palpar, es importante acordarse de palpar la laringe, toda la zona cervical y no olvidarnos de eso, porque a veces está la clave, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo, ¿no? Un pequeño bulldog inglés, ya tiene problemas de pequeño, y cómo está sucediendo todo a la misma vez, ¿no? Podéis ver a una de nuestras enfermeras, a Maribel, tomándole una vía, mientras la otra enfermera, Erika, está dando oxígeno por flujo libre, mientras uno de los veterinarios del servicio de urgencias está acabando de hacer el examen físico, mientras yo estoy allí tomándoles una foto y ayudándoles durante la urgencia, ¿no? Y de fondo tenemos el monitor, el suero, para en cuanto podamos y hayamos pasado estas fases iniciales, implementarlo sobre el paciente. La sedación es otra de las cosas que nos pueden ayudar bastante en el momento inicial. Yo con esto también siempre tengo una especie de no dicotomía, ¿no? La sedación desde luego puede ayudar, va a bajar la ansiedad del paciente, la cantidad de consumo energético y de oxígeno que va a tener, pero es un arma de doble filo, porque los animales en los cuales dudamos mucho acerca de la estabilidad que tiene la vía aérea, y si están muy obstruidos, la sedación puede hacer que se acaben de descompensar, ¿no? Y se nos han presentado una situación ya muy límite, y esta sedación en ocasiones juega un papel negativo. Entonces, por eso en esta diapositiva pongo que suele ayudar a manejar la situación inicialmente, pero hay que tener cuidado, porque los animales que ya nos saturan por encima de un 90%, si nosotros ponemos oxígeno y no vemos una mejoría, o los sedamos, tenemos que tener muy en cuenta y estar muy preparados, porque pueden dar un bajón muy rápido. Entonces, sedar sí os puede ayudar, y de hecho ayuda en la mayor parte de los casos, pero estad preparados a que se pueda descompensar y tengáis que actuar de manera rápida, porque la obstrucción en este momento estamos pensando que está aquí, pero puede tener un problema pulmonar que o no te ha dado tiempo a ver con la ecografía, o no has sido capaz de verlo en ese momento porque no has sido capaz simplemente, y el animal se te puede descompensar mucho, ¿no? De cara a qué protocolos utilizar, siempre optar por cosas que son cardiovascularmente seguras, como el butorfanol, midazolam, y la acepromacina. Es uno de los fármacos que cardiovascularmente tiene mucho impacto, va a generar hipotensión, taquicardia, pero ayuda bastante, sobre todo en razas tipo bulldog, les ayuda bastante a bajar el nivel de estrés y a respirar de una manera más coordinada, ¿no? y mejor. Y esto también es digno de mencionar, porque cuando yo empezaba a estudiar, o a trabajar más bien, nos decían que la acepromacina en bulldogs podía llegar a ser un gran problema, y la verdad es que la experiencia clínica con los años, publicaciones, etcétera, no le veo tanto problema, sino un beneficio importante al uso de acepromacina con butorfanol a dosis no tan bajas como 0,01, sino que suelo utilizar mínimo 0,03 cuando tengo un bulldog con problemas reales y
y sabiendo muy bien qué va a pasar, ¿no? Si me va a generar hipotensión, me va a generar taquicardia y cómo actuar a partir de ahí. Uso de antieméticos en este momento puede ser muy interesante también, sobre todo para tratar de bloquear esas neumonías por aspiración, etcétera, pero desde luego el control de la vía aérea es de lo más importante, ¿no? Luego la temperatura, que ya hemos hablado bastante de ello. ¿Cuál es el mejor sistema? Nadie lo sabe, pero sí sabemos que las vías de eliminación por convección, por radiación, son importantes en los animales, entonces optamos o aconsejamos siempre ponerles en una superficie fría de contacto, que puede ser el suelo o puede ser una mesa de metal, bañarlos con agua a temperatura ambiente y poner un ventilador delante. No utilizar agua fría va a provocar más vasoconstricción y puede impedir la eliminación de calor. Entonces, agua a temperatura ambiente y poner un ventilador y ver cómo evoluciona el paciente. Si vemos la respuesta favorable será una bajada de medio grado, 1 grado. En aproximadamente 15 minutos veremos que eso se empieza a controlar y el paciente va disminuyendo ya su esfuerzo, ¿no? y su taquipnea que presenta. Cuando eso no funciona, podemos utilizar enemas, ¿de acuerdo?, con agua a temperatura ambiente, o lavados vesicales con suero salino a temperatura ambiente, que tenemos que dejar unos 20 minutos, 15 minutos aproximadamente. Estos métodos son también muy beneficiosos. Y por último, no olvidar, si el animal se presenta con temperaturas tan elevadas, empezar con fluoterapia con un cristaloide isotónico. Habitualmente damos un bolo de unos 10 mililitros kilo y en función de las constantes de este animal ya ajustamos la velocidad, ¿no? Administramos más bolos o bien ajustamos a una velocidad de unos 5 mililitros kilo hasta que tenemos la situación controlada y nos aseguramos que no hay focos de neumonía, etcétera. ¿Cuáles son los criterios para decidir en qué momento debo intubar a un paciente e incluso intubarlo de urgencias? Vale, esto es otra de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y en este vídeo lo podéis ver bastante bien. Esto es un paciente, como es un bulldog, en el cual hay ciertas cosas que llaman la atención. Yo creo que una de las más claras es la cianosis que presenta, y una menos clara y que probablemente no hayáis podido apreciar, que volveré a pasar en el vídeo, es, si os fijáis en sus ojos, este paciente ya presenta un nistagmo importante. Junto con su cianosis, está claro que este paciente ya está en una fase muy descompensada, ya tiene un déficit de oxígeno importante, incluso está teniendo signos neurológicos asociados a la hipoxemia tan importante que tiene. Entonces, llegar a este punto es muy triste, ¿no? Cuando tú ya estás en esta fase, esto evidentemente con una cianosis así ya lo tenías que haber intubado antes, ¿no?, a este paciente. Pero los criterios más objetivos que podemos utilizar, uno es un distrés respiratorio grave en el cual no hay respuesta ni a la sedación ni al oxígeno, un paciente que no tiene la vía aérea permeable, un paciente cianótico, un animal que satura por debajo del 90%. Estos serían criterios quizás más objetivos, ¿no?, para poder decir, bueno, está cianótico, satura mal, tiene muchísimo esfuerzo respiratorio o no tiene protegida la vía aérea. Estos animales se tendrían que intubar. Y luego ya la gran duda que se suele generar o la gran respuesta es cuando dudas de si un animal realmente lo tendrías que estar intubando, y esto nos pasa mucho a todos los veterinarios. Creo que nos hemos visto en esta situación del miedo a intubarlo por si se descompensa con la anestesia. Si estás en ese momento de mirando hacia atrás y no estoy seguro, tú mismo te estás respondiendo, ese animal lo tienes que intubar, la situación no está controlada, no estás ni tú tranquilo porque el animal está sufriendo y el animal evidentemente tampoco lo está, ¿no?, porque está sufriendo mucho. De cara a eso podéis utilizar, aquí os he dejado diferentes protocolos, ¿no? Para un control rápido de la vía aérea, lo que yo he utilizado más a lo largo de mi vida es una combinación de ketamina y diazepam, porque me da un control muy rápido sobre la vía aérea para intubarlo, y luego posteriormente ya puedo pasar a algo cardiovascularmente más o menos agresivo, ¿no?, según yo quiera, según se vaya a prolongar la situación. Hay cosas que nos pueden ayudar, como es el bloqueo laringe con lidocaína en spray, sobre todo para poder bloquear la laringe e introducir el tubo y que se controle bien el paciente. Un estudio relativamente reciente nos decía que un bolito de lidocaína intravenosa entre 1 o 2 miligramos kilo nos ayudaba a que el paciente no tosa, y así lo podemos intubar de una manera mejor, o incluso podemos llegar al bloqueo neuromuscular con atracurio para poder intubarlo, ¿no? Aquí tenéis ese estudio para los que lo queráis leer posteriormente.
Una vez lo intubas, ¿ahora qué? ¿No? Que esto también me lo suele preguntar mucha gente. Bueno, a partir de ahí, una vez tienes la vía segura, das oxígeno al 100% y mantienes o bien al paciente con un ambú y lo vas ventilando tú hasta que te asegures de que está estable y puedas investigar el por qué le ha ocurrido eso, o bien lo conectas a un respirador, ¿no? Pero es importante mantenerlo sedado con el tubo dentro hasta que tú sabes qué está pasando. Entonces ahí ya puedes evaluar bien si hay inflamación, si hay un tumor, si hay un cuerpo extraño, ¿no? Qué es lo que ha podido pasar. Y aquí uno puede utilizar diferentes protocolos, ¿no? Nosotros habitualmente mantenemos, si va a ser una anestesia corta, ketamina con diazepam, y damos pequeños bolos, esto lo haríamos media horita como mucho, y si ya vamos a necesitar algo más prolongado, pues bien usamos una combinación de ketamina, diazepam y fentanilo, o los ponemos con una infusión continua de propofol, ¿no? ¿Se puede mejorar el éxito de la extubación en estos animales? Esto, cuando ya los vamos a tratar de despertar, hay un estudio que nos dice que nebulizar adrenalina les puede ayudar, sobre todo a disminuir en razas braquicefálicas como en este carlino del estudio, puede ayudar a provocar cierta vasoconstricción y que esto nos ayude posteriormente a extubar a estos animales. O sea que todavía cuando queramos despertarlos sí que podemos optar por hacer ciertas cosas. La gran pregunta también suele ser, ¿no? Córticos durante la estabilización. Y de cara a esto, tenemos nada publicado en veterinaria respecto a todo el mundo. En los libros nos ponen córtico como manejo, ¿no? Agudo, y de lo que nos cuentan en medicina humana es que los efectos que vamos a ver sobre la laringe no son inmediatos, no son tan inmediatos como nosotros quisiéramos. Entonces, en este estudio veían que disminuían la tasa de problemas en la extubación de personas si el córtico se daba entre unas 6 y 12 horas antes. Entonces, el córtico lo podéis usar si el paciente tiene una inflamación, desde luego que sí, pero hay que ser un poco realista con cuánto va a tardar en hacer el efecto, ¿de acuerdo? Y no esperar que suceda ya y incrementar la dosis de córtico, porque puede llevar más tiempo del que uno se espera, ¿no? Y aquellas veces en las que no estás segura o seguro de tu intubación. Que esto también es bastante frecuente, ¿no? Hay tanta obstrucción que no ves muy bien. Este es un estudio muy, muy interesante que sacó nuestro compañero Vicente Herrería de la Universidad Católica de Valencia, y en este estudio comparaban evaluaban creo que eran 6 perros, 6 cadáveres en los cuales probaban intubarlos en tráquea y en esófago, y nos enseñaban que muy rápidamente con la ecografía podemos ver si hemos intubado correctamente en la tráquea, viendo solo una burbuja de aire, como se vería en este caso, ¿no? Esto sería la tráquea, y el efecto que hace el tubo es toda esta sombra negra que tenemos por aquí. Sin embargo, cuando hemos intubado erróneamente, vemos que al irse el tubo al esófago se nos genera toda esta sombra negra en el esófago, y aparte tenemos la de la tráquea, porque la tráquea evidentemente sigue siendo un tubo con aire, ¿no? Entonces este estudio es interesante conocerlo, y es chulo desde el punto de vista de, pues mira, con algo rápido, en lugar de estar con el ambú mirando si infla o no infla el tórax, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, también podemos saber rápidamente si el paciente está o no bien intubado, ¿no? La ecografía, además, como decíamos, puede ayudar a descartar, que lo poníamos el T-FAST, a descartar o a confirmar presencia de líquido en la pleura o en el pericardio, y también una posible enfermedad pulmonar concomitante, ¿no? Que ya no da tiempo en el webinar para hablar de esto, pero esto es una cosa que tenéis que tener en la cabeza. Si habéis pasado la obstrucción del animal y ese era el único problema, lo lógico es que su saturación de oxígeno, cuando le estáis dando oxígeno y bypassada la obstrucción, esté por encima del 96%. Si no lo está, pensad que hay un problema mayor, ¿no? Que puede ser el pulmón, por ejemplo. No es raro encontrar animales que con un grado de obstrucción importante como el que vemos aquí ahora, que vemos un edema laringe importante, o vemos este pobre cachorro que le picó una avispa en todo el paladar, ¿no? Se genera una inflamación tan importante que obstruye la vía, y eso genera un acúmulo de presión en la vía aérea que, al no poder expulsarse hacia afuera, lo que hace es estallar hacia adentro y les genera lo que se llama un edema por obstrucción de vía aérea, ¿no? Que tiene una base más neurogénica, quizás.
Cuando esto te ocurre y tienes una obstrucción tan clara, hay diferentes opciones, ¿no? Nosotros solemos optar por un spray de fenilefrina tópica, que sería el Dilseumon, tratando de hacer un efecto como el de la adrenalina que veíamos en el anterior estudio. Se puede optar también por intubar a ciegas, pero es manipulación digital y esto puede llevaros un reflejo vagal importante. O sea que si hacéis esto, tened atropina preparada por si acaso, porque os puede generar una bradicardia y que el animal se llegue a parar incluso. Se puede tratar de intubar con una sonda de orina, se puede hacer una cricotiroidotomía, que hablaremos ahora, se puede introducir una aguja entre los cartílagos traqueales y dar oxígeno, o bien se puede hacer una traqueostomía de urgencia, ¿no? La cricotirotomía es una técnica bastante sencilla que tenéis recogida en el Veterinary Record. Incluso si uno dispone de las agujas con un adaptador para un ambú, os va a permitir introducir rápidamente, palpando el cricoides, lo que sería nuestra nuez, ¿no? Palparíais ese pequeño agujero que en las series americanas dicen dónde hay que poner el Bolivix, ¿no? Para tratar de abrir la vía aérea. Esto sería lo mismo, en el que introduciríais la aguja, a través de ello ya dejaríais dentro este catéter y lo aseguraríais casi como si fuera un tubo de traqueostomía, ¿no? O sea que sería un approach bastante rápido para hacer. Si no disponemos de eso, podemos hacer una traqueostomía de urgencia al paciente, pero para esto lo vais a tener que inducir anestésicamente con ketamina Valium, por ejemplo, con el protocolo que os daba antes, o bien con Propofol, recordando darle algo de analgesias a este paciente, ¿no? Algún tipo de fentanilo, por ejemplo. Un bolo de unos 5 microgramos ya tendríais suficiente como para hacerlo, teniendo en cuenta que es algo que os va a durar 20 minutos de analgesia. Para esto hay que tener todo preparado, tenéis que tener el kit preparado, el tubo preparado, el material de disección que vais a necesitar, porque disponéis de unos 4 minutos aproximadamente para poder hacer este procedimiento. Aquí tenéis descrito el procedimiento en las siguientes diapositivas. Aquí los trucos importantes, no parándonos tanto en la técnica, pero trucos para no tener problemas, es colocar al animal en esta posición y por debajo del cuello poner una toalla. Una toalla hecha un rollo, de manera que os expongáis muy bien toda la zona de la tráquea, que vosotros palpéis donde está el cricoides y los 3-4 primeros anillos traqueales, es fundamental. A partir de aquí, la técnica más sencilla, y como uno va con bastantes prisas cuando esto sucede, se rasura bien el pelo, se limpia de una manera rápida con clorhexidina, alcohol, la zona de la tráquea donde vais a incidir, y a partir de ahí con un bisturí se abre la piel y se accede rápidamente. Como hay un paquete vascular alrededor y es fácil que con los nervios uno cometa un error y se mueva en exceso, aquí lo que siempre recomiendo es coger con 2 dedos y tener inmovilizada la tráquea para que no se os pueda desplazar hacia ningún lado, ¿no? Entonces, con la seguridad que os da el rollo o cojín que le ponéis en las cervicales al paciente y cogiendo bien la tráquea, entonces podéis acceder rápido y sin que se os vaya la zona de la incisión. Una vez tenéis hecha la incisión, rápidamente con unas tijeras tipo Metzenbaum uno hace una disección rápida de los músculos esternoideos y ya accede muy rápido a la tráquea del paciente. Cuando uno se encuentra en este momento, que ya ve los anillos traqueales, aquí se va a hacer una pequeña incisión entre dos anillos traqueales, ¿vale? La zona del cartílago, que no debe ser superior al 50% porque si no va a perder estabilidad la tráquea y es fácil que se rompa. Entonces ya, si tenías un problema antes, ahora tienes otro, ¿no? No interesa, desde luego, tener esto. Una vez uno tiene hecha la incisión, como veis aquí, que la podéis hacer con el bisturí, es importante pasar 2 suturas, una hacia un lado y otro hacia otro. Y esto en el momento de la urgencia puede que os cueste un poco pasarlo, ¿no? Porque además lo que os interesa es introducir el tubo lo antes posible. Entonces yo esto lo suelo modificar y las suturas las paso después. Y lo que hago una vez ya tengo el agujero... Uy, perdón, que lo he pasado hacia adelante. Una vez tengo el pequeño agujero hecho aquí, como mucho pasar una sutura para facilitarme la entrada, pero si puedo introducir ya el tubo por esa abertura que tengo, lo introduzco. ¿Vale? Aquí tenéis tubos de traqueostomía que los podéis comprar.
No os he dejado el cómo hacer un tubo casero, que quizás sería una buena idea, es simplemente rompiendo un tubo endotraqueal clásico por la parte más baja, es decir, si el balón está en esta zona, cogeríamos y cortaríamos un poquito más arriba, de manera que quede unos 3-5 anillos dentro del paciente, y esa parte del tubo es lo que introduciríamos en el animal. Entonces lo que se suele hacer, se suele recomendar es si el tubo llega hasta aquí, se hace un corte por un lado, se hace un corte por otro lado y casi se deja pegado como si fuera una banana. Este trozo que queda intacto es el que se introduce dentro del animal, y el conector que teníamos antes arriba lo ponemos justo en la zona que hemos abierto. De manera que las zonas de plástico que ahora nos quedan como si hubiéramos pelado una banana nos van a servir para ajustar el tubo aquí arriba. Esto si uno está en urgencias y no dispone de un tubo, y si alguno tenéis alguna duda de cómo hacerlo, porque no he pensado en poneros aquí una diapositiva, al final de la presentación tenéis mi email, me contactáis, os digo cómo, os envío fotos para que lo veáis más gráfico incluso. Tras colocar el tubo es importante no suturarlo a la piel, es importante poner estas suturas, lo que es arriba y lo que es abajo, y dejar estas suturas es muy importante por si hay problemas con el tubo para poder mantener la vía abierta, ¿de acuerdo? El no suturarlo pasa para no tener luego problemas que se desplace el tubo o que se obstruya, para no tener que correr rápido a quitar suturas y que el animal se asfixie, ¿no? con el tubo puesto. Esto es más o menos como quedaría, ¿no? Aquí tenéis, este es el cachorro que os decíamos antes de la abeja o la avispa, y aquí tenemos un perrito que tiene una parálisis laríngea, creo recordar, en el que quedaba de esta manera. Una raza curiosa son los Norwich de Noruega, que apareció este estudio hace unos años, en los cuales sufren obstrucciones de vía aérea, y es porque tienen una laringe extremadamente desarrollada y tienen un espacio muy pequeñito, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta cuando un perreo de este estilo se presenta en la consulta. Si nos encontramos situaciones como estas, ¿no? Obstrucciones en la tráquea intratorácica, ¿qué hacemos aquí? Esto puede ser por un cuerpo extraño, puede ser por un colapso traqueal. Es importante que cuando veáis esto, tengáis sospecha de cuerpo extraño, no paséis el tubo endotraqueal hasta el final. Solo la entrada de la laringe y no forzar nada para que le dé el oxígeno necesario. Si es un colapso traqueal y tiene un sonido como el chihuahua que veíamos al principio, en estos casos sí que hay que intubar lo más allá que podamos para sobrepasar la obstrucción del paciente, ¿no? A pesar de todo esto que nos cuentas, es posible que durante la intubación en algún momento se dañe la tráquea. Sí. Entonces, ¿qué podría ocurrir ahí? Esto puede llegar a ocurrir, y sobre todo si la tráquea pues, tiene un cuerpo extraño o ha sufrido algún tipo de traumatismo. En esos casos lo que veremos es un animal que literalmente se empieza a hinchar, ¿vale? El neumomediastino no lo veremos, pero sí podremos ver un animal con mucho enfisema subcutáneo, que se palpa por diferentes zonas, puede empezar por la zona cervical, por la zona del tórax, por la zona de la cabeza, ¿no? Y si se rompe la tráquea, en esos casos sí que hay que tener muy en cuenta, hay que hacer una toracotomía de urgencia a ese paciente. Y por urgencia digo urgencia, o sea, hay que hacerlo ya, porque si se rompe la tráquea está perdido, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, y mucha gente no lo sabe. Cuando manipula una tráquea dañada o se lacera de una manera exagerada, si se rompe la estabilidad y no puedes pasar un tubo porque se ha roto y el tubo está aquí, pero el resto de la tráquea está aquí, ahí hay que hacer una toracotomía por el lado derecho. Y si se lacera, vamos a tener una manifestación bastante parecida, pero en esos casos podemos optar, si solo hay enfisema subcutáneo y no hay un empeoramiento del distrés respiratorio, del neumomediastino y del neumotórax, podemos optar por reposo y antitusígenos, o bien si el animal ya entra en una situación complicada, entonces optar por cirugía, ¿no? Si conseguimos estabilizar a este paciente, ¿qué deberíamos hacer? Vale, a partir de aquí empezaría todo lo que es el buscar qué ha pasado, ¿no? Reevaluar la situación, tratar de buscar el porqué de todo esto, si era un paladar blando en un braquicefálico, si es un colapso de tráquea, si es un paciente con neumonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacer analíticas sanguíneas es importante, hacer un hemograma, una bioquímica y una coagulación son importantes para preparar al animal para posibles pruebas de imagen
imagen, como es un TAC, una fluoroscopia, una laringoscopia, pero también como evaluación completa, ¿no? Si os acordáis al principio de la presentación, os he dicho, acordaros de este pastor tipo cruce de pastor alemán. A ese perro lo que le ocurrió fue una intoxicación por rodenticidas, y eso se puede manifestar con una tos, ¿no? Como si fuera un colapso traqueal, porque se produce una hemorragia que comprime la tráquea, ¿no? Y esto, si no lo has visto nunca o si no caes en la cuenta, lo pasas por una neumonía, que es lo que pasó en ese caso, y se estaba tratando con antibióticos, pero esto no iba bien, evidentemente, ¿no? Tenéis recogido en este pequeño case series cuatro casos, ¿no? Luego, ya para finalizar, tenemos situaciones específicas, ¿no? que uno puede ver en la clínica, y más o menos ya hemos ido hablando de todas ellas, o sea que es simplemente un pequeño resumen y haceros algún pequeño apunte de cara al síndrome braquicefálico, ¿no? O lo que nosotros utilizamos más. En este caso, por ejemplo, el síndrome braquicefálico, utilizamos butorfano o la cepromacina. Los corticoides los solemos utilizar cuando nos hemos asegurado que no hay ningún tipo de neumonía, etcétera, etcétera, que también sería discutible, ¿eh? Porque hay estudios en los que se habla ya de uso de corticoides para neumonías. Y sobre todo control de hipertermia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizar el spray de fenilefrina en estos pacientes para tratar de disminuir toda la inflamación que tienen, ¿no? Hay ciertos de estos animales, os decía anteriormente, que el dar antieméticos les puede ayudar. Más discutido el uso de protectores de estómago, pero el omeprazol en casos de animales que tienen mucho reflujo y esofagitis puede ser un beneficio, y en este estudio, por ejemplo, lo veríamos, ¿no? Y cosas a implementar, sobre todo cuando se recuperan de una anestesia, son cosas como estas, son como un casco tipo helmet que les ocasiona o les da una presión positiva en la vía aérea, y eso permite que se abra la vía aérea y se recuperen más fácil de una anestesia. Y una cosa que estamos haciendo en los últimos tiempos y que también se ha puesto de moda porque es fácil utilizarlo, si veis este pequeño bulldog francés tiene unas gafas nasales fuera de lo estándar, ¿no? Y está siendo sometido a lo que se llama terapia de oxígeno alto flujo, que vendría a hacerle una especie de CPAP con el casquito este que vemos aquí, pero de una manera mucho más sencilla y que le permite recuperarse rápido de una anestesia, ¿no? Hay estudios que nos dicen que cuanto mayores de edad tiene el bulldog, más fácil es que acabe con un tubo de traqueostomía cuando se presentan de urgencia, y es así, cuanto mayor es, más débil está todo el paladar, la laringe, el colapso laringeo es más grave, con lo cual se recomienda siempre que estos animales, en el momento en el que se les ha diagnosticado el síndrome braquicefálico, se operen. Es decir, con un añito de vida, mejor que con 8 años, desde luego, y más posible que se recuperen. También, como cosa curiosa, estos animales suelen tener más tendencia a la hipercoagulación, o sea que esto es importante tenerlo en cuenta si el síndrome obstructivo es importante, porque pueden tener posteriormente infartos, convulsiones, etcétera, 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 ¿no? La parálisis laríngea sería muy parecido, pero en estos pacientes vamos a ir exactamente a esto, que es lo que más problemas tienen, ¿no? Es los episodios de neumonía por aspiración en pacientes con parálisis laríngea, y los estudios nos dicen que la presencia de megasófago en estos perros, sobre todo al ser un problema degenerativo, ocasiona que puedan tener muchos más episodios de neumonía por aspiración, e igualmente cuando se les opera para tratar de lateralizar la laringe y que no sea un problema nunca más, el no administrar los opioides de manera inmediata, sino tratarlos con antiinflamatorios o bloqueos locales, hacen que los episodios de recuperación sean mejores y no tengan tantos problemas de neumonía por aspiración, ¿no? Y ya para acabar, los perros con colapso traqueal, como el que hemos visto anteriormente en el vídeo, se pueden presentar como este Yorkshire Terrier, en el cual tuvo que ser intubado. Esta es la fase en la que estaba extubado, pero volvió a ser intubado posteriormente a esta foto. Entonces uno siempre se plantea con un colapso traqueal si hacer tratamiento médico o recomendar un stent. Aquí la clave es, si no podéis extubar al paciente, necesita cirugía. Esto es así. Y esto es aplicable a este perrito con colapso traqueal, ¿no? Pero también es aplicable a un perro con una parálisis laríngea que no podéis extubar, o a un braquicefálico que no podéis extubar porque la obstrucción ha sido tan grave que en el momento en el que lo extubáis vuelve a fallar, ¿no? Entonces aquí tendríais que decidir que este animal necesita cirugía. Si es un síndrome braquicefálico, corregir el paladar; si es una parálisis laríngea, lateralizar o hacer una traqueostomía; y si es un perro con un colapso traqueal como este, colocar
un stent, ¿no? Y la verdad que el resultado de los stents traqueales es bastante bueno y no suele haber mucho problema. Así que bueno, hasta aquí llegaba el webinar de hoy. Espero haberos ayudado al menos a enfocar un poco la situación y la toma de decisiones de cara a estos pacientes. Es importante ser capaces de reconocer el distrés y localizar el problema. Recordar tenerlo todo bien preparado, ¿vale? Para cuando lo necesitéis de urgencia utilizarlo. Saber reconocer cuando hay necesidad de resolución quirúrgica y conocer las complicaciones que lleva cada cosa, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis mi email por si necesitáis aclarar cualquier concepto que hayamos podido pasar demasiado rápido en el que queráis profundizar más. Gracias, Luis. Hay una pregunta que me gustaría realizarte. Has hablado anteriormente del bloqueo laringio a partir de spray de lidocaína. Sí. Entonces, preguntan qué opinas sobre instilar unas gotas a partir de una jeringuilla. Lo veo posible, correcto, no veo mucho problema siempre y cuando controlemos un poco la dosis. La verdad que en perros no suele ser tanto problema como en el gato, en el cual la lidocaína puede llegar a ser tóxica, ¿no? Entonces, si estamos hablando de perros, os diría que, ok, no creo que haya mucho problema, pero controlando la cantidad. Habitualmente no suele ser más necesario si utilizamos spray de un spray o 2 puffs, ¿no? Por el problema de que posteriormente tú has bloqueado la laringe y cuando lo vas a extubar tienes que pensar que esa laringe ahora está bloqueada, de manera que le va a predisponer durante un rato. Si has administrado de una manera no muy controlada la cantidad de lidocaína, vas a tener la laringe bloqueada y es como si tuvieras una parálisis laringe, de manera que el animal te puede aspirar. Así que si lo hacéis de una gota o 2 gotas, creo que aproximadamente la dosis en la que caeríais es terapéutica, no creo que haya mucho problema. Pero coger una jeringa y dar una cantidad incontrolada sí que creo que puede llegar a ser un problema. Y en cuanto a la parte más nutricional, en el momento que tenemos ya este paciente dado de alta, que hemos controlado esta urgencia obstructiva, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Deberíamos seguir alguna dieta, algunas pautas alimentarias? Sí que hay ciertas consideraciones que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si el problema ha estado en toda la zona de paladar, laringe, si el animal ha recibido una cirugía en toda esta zona, es muy importante. Los que han sufrido un problema de tráquea quizás no es tan problemático porque no tienen inflamación oral, pero todos los demás sí, de manera que es aconsejable empezar con una dieta blanda esos primeros días, algún tipo de paté, algún tipo de sobre, que no es necesario que sea una dieta en concreto, pero sí que sea una dieta húmeda, blanda, que le sirva, o si no, bien utilizar dieta seca, pero mojada, reblandecida con algo de agua, con algo de leche que le pueda ser apetitoso al animal y en pequeñas cantidades, ¿no? Pensamos en una cirugía de paladar, por ejemplo, en la que habrá puntos, pues quizás los primeros 5 días darle algo suavito, ¿no? Igual que haríamos para nosotros, que no te comerías un bistec esos primeros días, aunque quieras, ¿no? Porque te rozaría mucho, pues sería algo parecido. Muchísimas gracias, Luis. Hasta aquí las preguntas. Gracias por estar otra vez con nosotros y compartir este tiempo. A todas vosotras y a todos vosotros, primero de todo recordaros que dispondréis de esta presentación de nuestro invitado aquí en la casetilla de este vídeo de YouTube. Podéis disponer gratuitamente de ella. Y ahora, antes de despedirnos, como os he comentado al principio de esta emisión, queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras esta campaña acerca de la gran labor que realizan los veterinarios y las veterinarias cada día, y para poder ensalzar un poquito realmente cómo estamos orgullosos de esta gran profesión. Encontraréis durante toda la tarde también todo el contenido acerca de esta campaña de orgullo veterinario en nuestras redes sociales, y recordad compartirlo, difundir este mensaje y poder aprovechar realmente que este es un momento muy emocionante y muy feliz para todos nosotros, para poder hablar de lo importante que es este oficio. Muchísimas gracias Luis de nuevo, y nos vemos en 2 semanas. A Mateo le han encantado desde siempre los animales. Los llevaba en las camisetas, tenía figuritas. Mateo tiene devoción por Simba y Simba por Mateo. Conocemos la historia de Losky y decidimos adoptarlo. Al poco tiempo me quedé embarazada de Alicia. Lleva con Losky toda su vida. Para ella es como si fuera su
Los niños no paraban de decirme a todas horas que querían un perrito, mamá, un perrito. Al final me decidí y llevamos a Gustavo a casa. Y a partir de ese día ya no tengo dos hijos. Tengo tres. Se han vuelto inseparables. Hace un mes empecé a notar que siempre estaba muy raro. Se pasaba todo el día en su camita maullando y yo estaba muy triste porque pensé que estaba enfadado conmigo. A los pocos días me dijo mi madre que no estaba haciendo pis en su arenero. No sé por qué, pero me puse a llorar. Bueno, sí, porque no quiero que hacen vale más nada. Mateo estaba sufriendo y mucho. Una tarde llevé a pasear a Loski y vi que empezó a hacer caquita con sangre. Me dio mucha pena y llegué a casa llorando. Al día siguiente seguía con muchísima diarrea y con más sangre aún. Y nos fuimos corriendo al veterinario. Y al marcharnos vi la cara de nuestra y se me partió el corazón. Hace unos días todo se puso muy mal. Le picaba por aquí y por aquí. Yo le decía que no llorara, pero el pobre no paraba. Gonza no paraba de rascarse y cuando vimos las heridas que se estaba haciendo nos preocupamos muchísimo. Cuando fue al veterinario me dijo que Simba se iba a poner buena rápidamente, no tenía que preocuparme por nada. No pude evitar ponerme a llorar cuando llamé a Alicia para contarle que los que estaba bien. La primera noche tuvo que pasarla hospitalizado, pero sabía que lo dejaba en las mejores manos y que pronto volvería a casa con nosotros. Si no fuera por el veterinario, los que se hubieran ido al cielo de los peces. Le llevamos al veterinario y nos dijo que tenía un problema dermatológico. Afortunadamente nos dijo cómo tratar su piel y enseguida le dar la mejor mejora. Ya no llora, lo que quiere es jugar. Creo que valoramos la labor del veterinario cuando pasan experiencias así. No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho por nuestra familia. Gracias. Muchas gracias por devolvernos la sonrisa. Cuando consigues salvar a un animal, cuando ves a una familia que sale por la puerta súper feliz y agradecida contigo, lo vale todo. Siempre que fui veterinaria y no había más opciones. Cuando sacas al animal adelante, ya no es solo por el animal que también, por la cara del dueño cuando viene a recogerlo y llevarlo a casa. Es reconfortante ver que tu esfuerzo se nota, que la gente lo percibe y que cuidan de su animal como uno más de la familia. Estar al lado de las familias, ese acompañamiento y esa empatía que tenemos hacia ellos, yo creo que es quizá la parte más complicada de nuestra profesión. Estoy muy orgullosa de ser veterinaria, estoy muy orgullosa de decir que soy veterinaria. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.